Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Taller de Astrología. Mi nombre es Loli para los que no me conocen. Hoy es un día muy especial para los argentinos. Hoy, 2 de abril, es el Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas. Y por eso dejo aquí en pantalla la carta natal de la República Argentina. Como ustedes saben, o algunos saben, cada país, de acuerdo a su nacimiento, de acuerdo a su constitución, tiene una carta natal. Algunos la conocen ya. Argentina es del signo de Cáncer, el Sol en Cáncer. Tenemos una luna llena en el signo de Capricornio y un ascendente en el signo de Libra. Bueno, somos un país de luna llena, de esto del enfrentamiento constante, la oposición, la grieta. El signo de Libra también lo podríamos considerar como ese aprendizaje que debemos atravesar todos, esto de vivir permanentemente en grieta. Y a diferencia de lo que muchos dicen, que somos un país pobre, justamente es todo lo contrario. Argentina es de los países más grandes en territorio en todo el mundo. Es el octavo país del mundo más amplio de todos. Tenemos muchísimos recursos, tenemos muchísima riqueza, tenemos pesca, tenemos minerales, tierra. Esto se ve, a mi entender, en lo que es la presencia de Júpiter en 0 grados de Escorpio aquí en la primera casa. Júpiter, entre otras cosas, eh, nos habla de riquezas justamente. Y en las cartas natales de personas también, Júpiter es un planeta que representa todo tipo de riquezas. En este caso, para un país, para la carta de un país, el hecho de que Júpiter esté acá, en la primera casa, en el signo de Escorpio, habla muchísimo de riquezas internas, de la riqueza de los suelos. Y bueno, justamente Argentina tiene, por eso tiene tantos recursos, y es así que también ha sido invadida por ello, ¿no? Esta guerra de Malvinas que tuvimos en el año 82. Las Malvinas fueron usurpadas en 1833, si mal no recuerdo. Y bueno, ahí tuvimos siempre este conflicto de estar invadidos, saqueados. Hasta el día de hoy nos siguen sacando, quitando recursos minerales, litio. Argentina, bueno, tiene muchísima agua dulce, tenemos muchísima pesca. Hoy día siguen permanentemente barcos extranjeros en nuestros mares llevándose todo. Entonces, bueno, se nos miente, se nos dice que somos un país pobre, cuando en verdad somos un país con muchísima riqueza, pero que está muy, muy mal manejado. Acá hay algo interesante de observar, y es que para el año 1982, más precisamente cuando se dio la guerra de Malvinas, los planetas Saturno y Plutón estaban pasando específicamente por estos grados, estaban cruzando el ascendente de la carta natal de Argentina. Y esta misma conjunción de Saturno y Plutón, que sobre todo los seguidores de astrología la habrán escuchado tanto, la tuvimos el año pasado en el signo de Capricornio. También se había sumado Marte, Júpiter, etc. Cuando comenzó la pandemia. Entonces, en ese año que nosotros estábamos los argentinos viviendo plena dictadura, ya casi el final de lo que fue la dictadura en 1982, estos planetas, les decía, saliendo de casa 12, ingresando a la primera casa, nos presentó justamente una guerra, nada más y nada menos que una guerra,
en la cual murieron 649 soldados, que son los que hoy estamos recordando. Esta conjunción tan maléfica que la tuvimos, les decía, el año pasado, pero en verdad Saturno-Plutón, por acá, por lo que es la casa 4 de Argentina, los últimos 2, 3 años se sintieron muy fuertes a este nivel de riquezas que tiene que ver con todos los recursos de un país, porque la casa 4 en, en las cartas de los países tiene que ver justamente con su tierra, su suelo, sus recursos. Y este Saturno y Plutón, que estuvieron pasando por acá, coincidió con los últimos años de saqueo, los últimos años de excesiva cantidad de deuda tomada por parte del gobierno anterior y la fuga de miles y miles de millones que al día de hoy los argentinos estamos debiendo al Fondo Monetario. Y también, bueno, todo lo que tiene que ver, por supuesto, acá con Casa 4, con lo que es el extractivismo, todo lo que lleva a la contaminación de la tierra, del suelo, del agua. Hubo muchos conflictos entre los pueblos en contra de las minerías. Así todo, estamos todavía sin resolver estos temas tan importantes. Pero bueno, les decía que es notable, a mí me llama mucho la atención esta conjunción que les decía de Saturno y Plutón en 1982, pasando por aquí, por estos últimos grados de Libra, y ahora, en el último año, haber tenido esta misma conjunción en Capricornio, en la casa 4, ya como una especie de saqueo completo de lo que son todas nuestras riquezas, todos nuestros recursos. El pueblo allí, representado por la luna, Argentina tiene la luna en el signo de Capricornio, padeciendo también todo ese saqueo, toda esa invasión. Fíjense que ahora ya no nos bombardean, ¿no? Ya no nos tiran bombas y nos invaden con misiles, con armas. Ahora tienen otro tipo de armas los grandes enemigos. Ellos vienen con planes siniestros, por supuesto, para hacerse de nuestro país, para hacerse de nuestros recursos. Y esas bombas vienen disfrazadas, esos misiles vienen disfrazados, ¿no? Vienen camuflados con las famosas inyecciones que nos quieren dar, que yo no las quiero nombrar. Esa invasión también viene disfrazada con, por ejemplo, las granjas que quieren instalar, granjas de cerdos provenientes de China. Esta invasión viene disfrazada con todos los incendios que estuvimos padeciendo, lo último fue en el sur, pero bueno, también el año pasado, el 2020, hubo incendios en 15 provincias en todo el territorio. Entonces, yo creo que este arquetipo de Saturno, Plutón, trabajando desde la oscuridad, los grandes poderes, los grandes magnates, trabajando desde la oscuridad desde hace muchísimo tiempo, hace muchísimos años, pero prestar atención a esto, ¿no? Vienen disfrazados, ese es el tema. No vienen con bombas literalmente hablando, invaden de otra manera. Y mientras tanto, el pueblo dividido entre derechas e izquierdas, kirchneristas, macristas, los pañuelos celestes, los pañuelos verdes, los que quieren seguir encerrados, los que no quieren saber nada, los mal llamados anticuarentena, y así estamos permanentemente en esta tensión, en este tironeo, perdiendo tiempo y entreteniéndonos con cosas
que realmente no son trascendentes. En este momento estamos en índices de desocupación y de pobreza que son muy altos, superiores ya a lo que fue la crisis del año 2001 para los argentinos. Entonces estamos ante un problema grave. Y hay que tener mucho cuidado al hablar y al decir que, bueno, nos agarró una pandemia, somos un país pobre, tenemos que aguantar, tenemos que seguir haciendo esfuerzo. Fíjense que Argentina, teniendo una luna en Capricornio, las lunas en las cartas de países representan a los pueblos. Las lunas en Capricornio son de las lunas más aguantadoras. Es más, hasta tiene como una cosa tanguera, ¿no? Esto casi de disfrutar del dolor desde su inconsciente, ¿no? Un pueblo que tiene como una mentalidad así tanguera, de tristeza, de aguantar, de bancar, de soportar. Entonces, ojo, porque puede que en el pueblo siga instalada esta frecuencia de dolor y de tristeza y de aguante, y de soportar hasta yo no sé qué niveles, ¿no? Porque, bueno, se ve al pueblo en este momento bastante dormido, si bien ha habido distintas manifestaciones, salidas de la gente a movilizarse, a expresarse. Pero en general Argentina ha sido un pueblo muy fuerte en las calles, en sus luchas por sus derechos laborales, sociales. Es un pueblo que ha estado siempre presente en la calle, bien o mal, pero siempre luchando por sus derechos. Y en este momento, en términos generales, es un pueblo bastante dormido. Si bien, bueno, es cierto que se metió muchísimo miedo, acá con Casa 3, medios de comunicación, todo el día prácticamente taladrándole la cabeza a la gente, eso influyó muchísimo en el miedo. Pero ojo, atendamos esto, no somos un país pobre para nada, no somos un país pobre en absoluto, somos un país con muchísima riqueza. Hay que, por supuesto, tener voluntad política y saber administrar esa riqueza, porque si no también Júpiter representa todo lo que es el extranjero, ¿no? Los países extranjeros. Y Júpiter acá en casa 1 del mapa de Argentina también tiene que ver con eso, ¿no? Con la presencia del extranjero permanentemente en nuestras tierras, no porque no sea el extranjero per se bienvenido, sino que ojo con la fuerza siempre del extranjero poniéndole un pie encima en nuestras cabezas para que Argentina no pueda crecer, ¿no? Entonces, para nada somos un país pobre, somos un país riquísimo, con muchísimos recursos, tierra, suelos, minerales, mares, pesca, litio, etcétera. Y están viniendo evidentemente por todo ello, por todos nosotros. La mano de obra prácticamente yo creo que ya ni les va a servir barata. Realmente es muy triste porque en los niveles que estamos de pobreza y de desocupación, no tengo idea cómo los van a revertir. Evidentemente se sigue con esta política que están aplicando de poner pequeños parches y como único foco el tema del bicho y atacar el tema del bicho y solamente tener planes en ese sentido, con que les decía, las inyecciones que están viniendo, ¿no? Es como perpetuar esa espera y no dedicarse justamente a todo lo que tiene que ver con mejorar la economía, la producción, la planificación. Tenemos un presidente que ha dicho que no cree en los planes y bueno, justamente nos están queriendo vender una crisis
pero no están teniendo políticas concretas para enfrentar esa crisis, porque lo único que vienen haciendo permanentemente es poner parches, como fue por ejemplo el año pasado esto de dar un pequeño subsidio a personas bueno, que estaban sin trabajo, que tenían que quedarse en sus casas, etcétera. Pero se dio mucha asistencia también con alimentos, con comedores, con ollas populares, pero bueno, el día de hoy ya tenemos 9 millones o más de argentinos comiendo en comedores, en el país del pan, el país del trigo, el país de la carne. Tenemos el consumo más bajo en 100 años de el consumo más bajo de carne, siendo el país de las vacas justamente. Así que tristísimo lo que está pasando. Bueno, yo quiero recordar este día, tenerlo presente y prestar atención a esto que les decía al principio, ¿no? De que, bueno, ya no vienen con bombas, ya no vienen con misiles. Las bombas que traen son otras, ocultas, escondidas, silenciosas. Recordemos que Plutón, para los que estudian conmigo, con mis exalumnos, recordemos que Plutón gobierna todo lo que tiene que ver con los grandes poderes, a veces mal utilizados, ¿no? Como sería en este caso. Plutón también gobierna todo lo que tiene que ver con la riqueza de los suelos, con el petróleo, minerales, etcétera. Pero también un Plutón mal utilizado justamente tiene que ver con entidades muy, muy poderosas, personas muy poderosas que están operando siempre desde, desde lo oculto, ¿no? Plutón como representante del reino del Hades, ¿no? Un dios tan temido que operaba desde la oscuridad. Así que nada, son tiempos muy difíciles. Vamos a ver si le podemos hacer la revolución solar argentina. Todavía falta porque nosotros somos del 9 de julio, faltan 3, 4 meses. Pero bueno, en principio tratemos de prestar atención a eso, ¿no? Y siempre buscar información alternativa. Ustedes saben que todos los medios convencionales están repitiendo prácticamente todos el mismo libreto. Esto es a nivel global. Quieren a los pueblos dormidos, quieren a los pueblos aplastados, sin motivación para luchar y para pelear por todo lo que tienen, ¿no? Sobre todo nosotros teniendo un país tan extenso y con tantas riquezas, y la verdad es que da muchísima bronca ver cómo el mar argentino está lleno de barcos extranjeros y se están llevando todo. Da mucha bronca ver cómo están reventando, incendiando todo, prácticamente medio país incendiado. Da mucha bronca cómo se están llevando el litio. Así que hay muchísimas cosas para pensar, hay muchísimas cosas para comprender. Por supuesto hay que tener ganas, ¿no? de hacerlo, de actualizarse, de informarse, de pensar un poco entre todos, ¿no? Y esto que les decía de buscar siempre canales alternativos, ¿no? Porque de los medios convencionales vamos a escuchar siempre la misma palabra, el mismo discurso, el discurso del miedo, y el miedo finalmente nos hace perder la razón, nos apaga, nos aplasta, nos entristece, nos encierra. Y como decía Belgrano, el miedo finalmente sirve para perderlo todo. Así que nada de miedo. Los invito a suscribirse al canal quienes no lo hicieron, que lo compartan también a las personas que les pueda interesar. Yo doy un taller de astrología de 4 meses donde vemos todo lo que compone una carta natal, signos, casas, planetas, aspectos, los 4 elementos. Así que si les interesa me pueden escribir a lolikern22@gmail.com y allí les cuento más detalles de lo que ustedes necesiten. Bueno, nos vemos la próxima.